Ya. Listo. Ahora sí vamos a compartir. Vamos a comenzar mirando precisamente hoy las notas de la iglesia para que estemos claros todos en qué estamos, ¿no? Las notas de la iglesia de Jesucristo. Recordemos que en nuestro proyecto diocesano de renovación y evangelización estamos mirando este último año, la fase 3B, donde estamos mirando la iglesia, la unidad de la iglesia. Y dentro de todo esto, en este año, las notas o características de la iglesia. Y esto con fin de que cada persona, cada uno de nosotros, estemos dispuestos y dispuestas a colaborar con este proyecto. Yo creo que a veces no nos damos cuenta de que el estar en este proyecto no es una mera decisión nuestra. No es que hayamos tenido el control para asumir este proyecto, sino que ha sido Dios mismo que nos ha invitado por distintos caminos para que colaboremos en la, primero, aceptación y asumición o sumisión de su reino, que asumamos su reino, que lo aceptemos y que viviendo su reinado seamos capaces de anunciarlo con alegría. Entonces, en ese reinado de Dios hay elementos que debemos vivir y un elemento de estos es la iglesia en unidad, la unidad de la iglesia comunión. Y saber, por lo tanto, ver y conocer estas notas de la iglesia que se nos dan. Entonces, para ello, vamos a comenzar hablando que la iglesia es una y santa, es católica y es apostólica. Son las 4 notas de la iglesia. Una, santa, católica y apostólica. Estas notas caracterizan a la iglesia y dicen qué es la iglesia. Recordemos que la iglesia la entendemos como comunidad, la gran comunidad eclesial. En el credo decimos creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Es lo que solemos decir. Así lo vemos también en el texto evangélico de San Mateo, donde Jesús habla de la iglesia en singular. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, hay diversas formas de mirar el texto desde la revelación misma de Cristo. En las diversas imágenes que simbolizan la iglesia, Jesús siempre emplea el singular roca, pastor, rebaño. En la última cena rogó a su padre que todos sean uno, como tu Padre estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. El deseo de Jesús no es porque no seamos uno, siempre somos uno con él, sino que descubramos que somos uno. Porque en nuestra mentalidad, en nuestra concepción, en nuestros imaginarios, nosotros hemos creído que estamos separados, que la vida es separada, que cada uno es un yo con sus circunstancias. Sin embargo, la revelación muestra que todos somos uno realmente. Uno en Cristo, en un solo cuerpo, y en Cristo uno con Dios. En la medida que nos concienciemos de ese ser uno, cambiará también nuestra mentalidad respecto a mí y a los demás. Por eso es necesario comprender el sentido de la unidad. San Pablo, siguiendo la enseñanza del Señor, dice que se muestren mostrados solícitos en conservar la unidad. Solícitos en conservar la unidad. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos. Creo que muchas veces en nuestro caminar cristiano, sobre todo en las bases, cuando hacemos los cursos de primera comunión, de confirmación o prebautismales, no se nos marca tanto esta conciencia de la unidad, que es fundamental. Sin esa unidad no somos iglesia.
Entonces, la iglesia necesariamente ha de ser una por su origen. Es una unidad en su origen. Dios Padre, que nos envía a su Hijo y al Espíritu Santo. Porque hay un solo fundador, que es Jesucristo. Porque una es su alma, el Espíritu Santo, que vivifica la iglesia. Porque una es su fe. Los miembros de la iglesia creemos las mismas verdades que se profesan en el credo. Una es la fuente de santificación, los 7 sacramentos, para que vivamos lo que somos. Una es la jerarquía, donde todos obedecemos a los pastores legítimos de la iglesia, al papa y a los obispos. Entonces, la unidad es fundamental. En días pasados yo daba una entrevista sobre la teología y la realidad de las sectas, y me preguntaban por qué hay tantas sectas en el mundo, y sobre todo en América Latina, que hay más de 800. Yo decía, es que la situación es que no hay sentido de unidad. Cuando hay sentido de unidad, las rupturas son más difíciles, porque nos mueve la unidad. Y por eso la iglesia se ha mantenido en esta unidad con pocas divisiones. Recuerden que en la historia ha habido 2 divisiones, la del siglo XI y la del siglo XVI. Pero de ahí, pues, no ha habido, porque el camino de la unidad para nosotros es fundamental. Entonces, además de ser una iglesia una en Cristo, una con Cristo, somos una iglesia santa. Y santa por 3 razones. Porque su fundador, Jesucristo, es santo. Porque el alma que vivifica la iglesia es santa, es el Espíritu Santo. Y porque posee los medios para guiar a sus miembros hacia ese camino de vida en santidad, palabra de Dios y sacramentos. Entonces, la iglesia es santa, no porque los miembros no se equivoquen, no nos equivoquemos, no fallamos. No. La iglesia es santa porque participamos de la santidad de Jesús, porque somos el cuerpo de Jesús. Por eso, la santidad no depende de la bondad nuestra, que es lo que hemos aprendido. Nosotros hemos aprendido que entre más buena una persona, más santa es. Y lo decimos muy ingenuamente cuando decimos, ay, esa persona es una santa. Qué buena es. Esa persona se ganó todos los escalones ya del cielo, es una santa. Lo que estamos diciendo con eso es una herejía. Porque lo que estamos diciendo es que esa persona, por ser buena, ha logrado la santidad y se ha ganado la santidad. Cuando la palabra revelada dice que no, la santidad es un don absoluto de Dios. Como lo es la salvación, es un don inmerecido de Dios. Es don absoluto de su misericordia. Por eso es que tenemos que creer que somos una iglesia santa. Entonces tenemos un rollo en la cabeza porque el domingo decimos, creo en una iglesia que es santa, que es una santa. Pero yo no me consigo santo. Y si yo no me consigo santo, tampoco consigo santo al hermano, a nadie. Para mí santos entonces son los que ya la iglesia decretó santo y están en los altares. Entonces ahí también nos equivocamos. Porque la santidad es de la iglesia. ¿De cuál iglesia? La única y verdadera iglesia. Donde nosotros somos parte viva, como piedras vivas, dice Pedro. Piedras vivas en ese edificio. Somos una iglesia santa, parte del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo es santo porque la cabeza es santa. No puede ser la cabeza santa y el cuerpo no santo. Eso es imposible. Como que digamos que tal ministra es santa en la cabeza, pero del cuerpo no es santa. Eso es ilógico, no puede ser. Entonces, somos santos porque pertenecemos a Cristo. Somos santos porque tenemos el Espíritu Santo. Vamos a pedirle que cerremos los micrófonos, por favor. Vamos a cerrar los micrófonos para que no se escapen sonidos. Entonces, somos santos porque Dios nos ha creado santamente. Si somos espíritu, creados por Dios, y Dios es espíritu, entonces no hay otra manera de vivir la vida que como santos. No hay otra. Es decir, la vida que Dios ha creado es santa desde su origen. Pues San Pablo, hemos sido creados, hemos sido elegidos y consagrados desde antes de la creación del mundo.
Es decir, desde antes de que hubiera materia, ya nosotros somos en Dios. ¿Y qué somos? Espíritu. Y al ser espíritu, participamos del Espíritu de Dios. Somos santos. Al venir al mundo y asumir una carne, no dejamos de ser espíritu, de ser los santos. Pero estamos llamados a vivir en carne esa santidad que somos. Y esa santidad que somos es ser luz. Ser luz es ser amor. Por eso la iglesia es santa por su finalidad también. San Pablo dice, Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella para santificarla y hacerla santa. ¿Sí? Porque él hizo parte de sí. Entonces, no tan difícil de percibir porque vemos que en la iglesia hay santos, pero también abundan los pecadores. Y también los santos que han sido canonizados también fueron pecadores. Y toda su vida cayeron en muchas cosas. ¿Eh? Un ejemplo nada más que suelo poner muchas veces es el gran San Agustín, que es un santazo, como dicen los demás. San Agustín es un santo, pero se equivocó muchas veces. Incluso siendo ya obispo, hizo unas teorías que mucha gente en la historia ha sufrido, pero a cántaros. Cuando inventó, por ejemplo, lo del limbo. Los niños no bautizados no van al cielo, si se mueren. Van al limbo, que era como un infierno chiquito, menos doloroso, pero infierno, no era el cielo. Hasta que Benedicto XVI dijo, el limbo no existe. La iglesia tiene que desaparecer de su mente la idea del limbo porque no existe. Se equivocó Agustín y era santo. Y es santo. O sea, que tenemos que madurar y darnos cuenta, somos santos que nos equivocamos, que vamos en crecimiento, y por eso no, pero no dejamos de ser santos. Entonces, la referencialidad a que somos santos nos ayuda a ver siempre el ideal. Yo soy santo y cada vez que me equivoco se me está llamando a volver a lo original, a lo que soy realmente, a ser tal como Dios me ha creado, como Dios me creó. Sin embargo, fíjense, si seguimos con la idea errónea de que es que soy un pecador, entonces mi referencialidad es que soy pecador. ¿Cuándo voy a desear ser santo? Nunca. ¿Usted ha visto alguna persona que se está declarando pecadora que desea ser santa de verdad? Es muy difícil, ¿eh? Porque la referencialidad está en el error, no en la santidad. Está en el pecado, no en Dios. Entonces nuestra referencialidad debe ser Dios, ¿sí? El hecho de que esté formada por santos no le resta nada de santidad. ¿Ven? El hecho de que la iglesia esté formada de pecadores, que haya pecado en la iglesia, no le quita nada a la santidad de la iglesia. Porque la santidad de la iglesia que viene de Cristo, de la cabeza, no se mueve porque haya errores en la humanidad. Seguimos siendo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y pues en ella ha depositado Cristo la plenitud de los medios de salvación. En la iglesia donde conseguimos vivir la santidad por la gracia de Dios. Esto es importante. Vivimos la santidad por la gracia de Dios. Hay una primacía de la gracia. Repito que cerremos los micrófonos, por favor, porque estamos grabando y entonces salen los ruidos que hay en los micrófonos. Cerremos los micrófonos, por favor. Entonces, decíamos, en la iglesia es donde vivimos, conseguimos ver la realidad de la santidad por gracia. Lumen Gentium 48. Todos los cristianos de cualquier estado o condición están llamados a la perfección de la santidad, cuyo modelo es el mismo Padre. Sean santos como su Padre del cielo es santo. ¿Sí? Entonces, este tema de la unidad y de la santidad son temas que hemos visto en estos meses. La iglesia una, la iglesia santa. Y en las acciones significativas hemos estado viendo ambas notas. Enero, febrero y marzo vimos la iglesia una. Abril, mayo y junio veremos la iglesia santa. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia es santa y si la iglesia es santa y tú eres la iglesia, cristiano, la iglesia eres tú. Entonces no quiere decir que tú eres iglesia solamente cuando vas a recibir la alcancía,
Por eso cristiano, la iglesia eres tú. Pero cuando decimos que la iglesia es santa, ya no eres tú. No, somos la iglesia santa. Somos la iglesia santa. Y necesitamos verlo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense. Vamos a hacer ahora un trabajo personal. Un trabajo personal que tiene algunas preguntas. Y vamos a copiar la pregunta para que puedan desarrollarla. La primera pregunta. Creo realmente que la iglesia, pon entre paréntesis, todos nosotros, es santa. Primera pregunta. Creo que la iglesia, todos nosotros, es santa. Segunda pregunta. Hasta este momento, ¿qué es para mí la santidad? Hasta este momento, ¿qué es para mí la santidad? Y tercera pregunta. ¿Qué cambia mi manera de ver la santidad cuando leo Lumen Gentium 40 del Concilio Vaticano II? ¿Qué cambia para mí en la idea de santidad cuando leo Lumen Gentium 40 del Concilio Vaticano II? ¿Sí? Y cuando leo Juan 17, 21 al 23. Cuando leo la Lumen Gentium 40 y Juan 17, 21 al 23. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esas preguntas? Vamos a desarrollarlas con toda honestidad. No vamos a hacerlo para quedar bien, no, vamos a hacerlo lo más objetivo posible. Vamos a desarrollarla con todo el corazón y entonces, fíjense, la desarrollan en su WhatsApp, o si quieren una mano y después la copian en el WhatsApp y la mandan al grupo EDAPEPAP para enriquecernos todos. ¿Sí? Padre, a ver. ¿podrá repetir las preguntas? ¿No las copiaron? Creo que la iglesia es santa, la primera, la segunda. O sea, creo que la iglesia, todos, es realmente santa. La primera. La segunda, ¿qué es hasta este momento para mí la santidad? ¿Cómo la he concebido, pues? Y usted copia lo que usted ha creído. Es que los santos son gente que no dicen chistes, que el santo no se toma una cerveza, lo que usted quiera. ¿Ve? Que el santo solo come gallina de patio, no, lo que usted quiera. Ve, el santo, ¿cómo usted lo ha entendido hasta ahora? ¿Cómo ha entendido la santidad hasta ahora? ¿Ve? Y tercero, ¿qué cambia en mí sobre la idea de santidad cuando leo Lumen Gentium 40 del Concilio Vaticano II y Juan, el Evangelio de Juan 17, 21 al 23? Juan 17, 21 al 23. Gracias, Padre. Entonces, con esto cerramos la reunión muy rápidamente. Lo que hemos hecho lo tengo grabado. Voy a mandarlo a Andricel para que ella lo mande y lo podamos convertir en YouTube y mandárselo a todo el grupo de DAPEPAP. ¿Sí? Importante, algo importante. Si quiero profundizar en la idea de santidad, no puedo dejar de ver y de leer Gaudete et Exsultate del Papa Francisco. Cuando se habla de la santidad de al lado, cuando se habla de que estamos dentro de Dios mismo, y si estamos dentro de Dios mismo, estamos dentro de la misma santidad. Por ejemplo, el número 51, o que somos un ejército de perdonados ya, gracias al amor de Dios, número 82, ¿no? Entonces, ver, si quieren crecer más en esa idea de santidad, leer Gaudete et Exsultate, que es el que vamos a usar para la acción significativa de mañana.
Bueno, la acción significativa de mañana es hablar en familia, dialogar sobre la belleza de la santidad cristiana. Y luego que se ha dialogado, entonces Lisbeth pone una bandera en su casa que diga: somos el pueblo santo de Dios. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, con esto terminamos para que puedan trabajar y luego mandar entonces al grupo esta tarea, este trabajo de cada uno. Y vamos a terminar con una oración, a ver quién hace la oración final. Lisbeth. Es que me pasó como cuando estamos en la clase y viene el carro vendiendo legumbres, así que por ahí viene el carro. Ah, sí, entonces no quería, bueno, pero lo voy a hacer rapidito a ver si no me sale. Damos gracias a Dios por este encuentro y permitirnos estar aquí reunidos. Pedimos que Él nos ilumine y nos ayude en este proceso, especialmente de ver qué es la santidad y ver cómo nosotros también profundizamos dentro de este proceso. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hay pescado, dice, si hay. Amén. Amén. Gusto en saludarles, bendiciones. Hasta luego, bendiciones, que pasen buen día. Buen día.